vinculación del INDEC, Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio. Y entre las cuestiones marcadas por el alegato del fiscal Diego Luciani, fíjense qué curiosidad, el mismo fiscal de la causa Vialidad en el juicio oral que condena a Cristina Kirchner. Y también recordábamos de qué manera Guillermo Moreno cruzaba a quien osara recordarle lo que había sido su paso por esa secretaría y su intervención en el INDEC. Pero quien tiene muy presente estas circunstancias es el economista Ariel Korenberg, que está con nosotros en este momento. Hola Ariel, Cristina te saluda y todo el equipo. ¿Cómo te va? Dado el tema lindo que vamos a hablar ahora, presentarme como ex INDEC. ¿Me explico? Sí, claro. Bueno, me gusta Dale, que lo hayas traído vos a la charla y sobre todo dale. porque sé como ex INDEC el sufrimiento y, como diría, la humillación que significó el paso de Moreno por el INDEC, Ariel. ¿Cuánto fue la condena que le acaban de hacer? 3 años, es decir, que que es Nada, excarcelable, es y la una nada misma. es bueno, y la inhabilitación especial, además de los costes del juicio, la inhabilitación Sí, especial por 6 años. sí. Coincido con vos en que es poco, es lo que permiten las penas que están en el Código Penal, pero también creo que es muy importante poder haber determinado en la justicia la mentira. No sé si coincidís. Sí, es muy importante. Estamos hablando de más de 10 años que han pasado de la situación. A ver, desde enero de 2007, que Néstor Kirchner decidió esto. Ni siquiera Cristina. ¿Querés que te lea el Y diálogo que aparece en el alegato? como quieras, yo Es- te recuerdo otros diálogos que he tenido si querés. Dale. sí, sí, me interesa sobre todo porque sé lo importante que fue esto para vos y lo que significó, ¿no? La catástrofe que Sí, significó. sí. El colega Cabot. Diego Cabot publica el diálogo completo, que fue parte del alegato. Dice así: Néstor Kirchner le dice a Moreno, me parece que usted les tiene miedo a los empresarios. Le contesta, yo solamente le tengo miedo a Dios. Bueno, si no les tiene miedo, quiero que Salas, quien era secretario de coordinación técnica y hacía los acuerdos de precios, tome su Ujú. cargo y usted vaya al lugar de él. No tengo ningún problema, le dice Moreno, solamente necesito dos cosas. La primera es que se llame Secretaría de Comercio, porque su nombre actual nadie entiende ni sabe qué es. Y segundo, que me diga cuánto quiere que dé la inflación para este año. Está bien, Ujú. póngale el nombre que quiera, le dice Kirchner, en cuanto a la inflación, que esté debajo de un 11. Sigue Moreno, de Bueno, acuerdo, y se despide. Llega a la puerta y Kirchner lo llama. Moreno, venga, venga. Usted me dijo muy rápido que sí. Sería mejor llegar a un 10. bueno. Mirá, si querés, yo te puedo hablar de mi testimonio que di en Comodoro Pi contra Cristina y sus secuaces, digamos, incluyendo a Moreno, o ver la repercusión actual que tiene eso. Respecto de lo Contame primero, claro, contame de esa sí, época primero, de lo que viviste en el sí, INDEC, de lo que sí. testimoniaste, para meternos de lleno en lo que significó esa intervención. Mira, más que involucrarme personalmente, quiero recordar a la gente dos, tres hechos. Los hechos eran de que si vos no ponías un 9% de crecimiento del PBI, Dios te iba a castigar. Ibas a salir paralítico de esa situación. Dos directores se tuvieron que ir del país por el acoso recibido a través de llamadas telefónicas a familiares cercanos. No voy a dar más detalles porque no puedo hablar por terceros. Me han pedido que no hable. Eh, para poder ejercer este autoritarismo o violación de derechos humanos. La directora de DPH, que se opuso a la intervención, la encuesta permanente de hogares, para el cual sabemos los datos de desempleo y pobreza, que fueron dibujados
entre 2007 y 2015, de tal manera de que hoy no tenemos una base de sustentación de la encuesta permanente de hogares porque dibujaron de paso el censo de población. Esto puede ser largo, ¿eh? En 2015, Fue Aníbal golpeada. Fernández, en 2015 Aníbal Fernández llegó a decir que había menos pobres que en Alemania. Contanos ahora, nos Sí, decías, de la sí, vergüenza que ministro ordenó como ministro de Economía, que tenía a cargo el INDEC intervenido, ordenó sacarlo de la publicación. Fíjate vos a qué altura llegaron. Junto con Álvarez Agis, quienes en su oficina dibujaron el PBI porque se avivaron cuando yo hice la denuncia. Yo hice la denuncia de la sobreestimación del crecimiento del producto. Bueno, cuando se dieron cuenta de que iban a pagar de más el cupón, lo arreglaron en una semana, un trabajo que lleva más de 2 años, que se llama cambio de año base de las cuentas nacionales. Miles de cosas. Te estaba contando que la directora de PH fue literalmente fajada en el Ministerio de Economía por fuera de los molinetes para que no quedaran pruebas. Y entonces la encuesta permanente de hogares también fue dibujada para que la tasa de desempleo fuera baja, artificialmente baja, cuando una encuesta nacional de protección social encargada por el Ministerio de Trabajo revelaba que era 11% la tasa de desempleo. Creo que en el 2011, si mal no recuerdo, discúlpenme la imprecisión, ya pasó tiempo, más de 15 años, a fin de mostrar a la gente que el desempleo era bajo, la EPH decía 5, 6%, cuando esa encuesta que fue cajoneada daba 11. Y así sucesivamente, digamos. Del testimonio de Comodoro Pilo, que recuerdo, esto es anécdota personal, y vamos, si querés, Cristina, a las consecuencias hoy de esta intervención. perdóname, Ariel, Eh, sí, vos te fuiste durante la intervención de Moreno del INDEC. no, yo ya me había ido antes de INDEC por cuestiones profesionales, pero yo te diría que el vínculo con INDEC iba mucho más allá de las cuestiones Claro, profesionales. No puedo entonces, profundizar mucho, pero claro, claro, estuve muy vinculado estrechamente con toda la gente que fue exiliada, Dios mío. cosa que no se quiere reconocer. Como son dos personas, Y como cuando vos, hubo gente, claro, cuando vos, sí. si vos tuvieras que describir lo que hizo Moreno en el INDEC, ¿qué dirías? No, yo primero diría que no es Moreno, Moreno es un instrumento de Néstor Kirchner y en segundo término de Cristina Kirchner que decidió convalidar esto. Eh, la destrucción institucional del INDEC demuestra que Argentina, por ejemplo, y vamos a hablar de las repercusiones actuales, en lo mejor de Macri, año 2017, el riesgo país no bajó a nivel de Uruguay. ¿Por Claro, qué es Argentina un país riesgoso? Porque intervinieron en el INDEC Sí. y manipularon los datos. Muy simple. Ariel, ¿cómo te va? Soy La Gustavo. sociedad argentina volvió a votar en el 2007 y en el 2011 masivamente a un gobierno que había manipulado los datos con los cuales pretendía engañar a la población que la inflación no era tal. Totalmente. Ariel, ¿cómo estás? Soy Gustavo Bazán. ¿Qué decís? Sí, las consecuencias hoy me gustaría detallarlas, son que a raíz de la manipulación del INDEC se quebró el sistema previsional, porque todos los fondos de las AFJP estaban invertidos en títulos públicos, fueron confiscados, estatizados por Massa, Bosch y Vudú, y puestos en bonos indexados a la inflación mentirosa del INDEC. De tal tremendo. manera de que hoy, en lugar de tener 90.000 millones de dólares ahorrados los jubilados, en el Fondo de Garantía Sustentable hoy tienen cero.
Esas Ariel, son las consecuencias de manipular. Sí, no, y aparte por la manipulación de los índices que vos hablabas de los bonos, hay unos juicios multimillonarios en el exterior por justamente de bonistas que tenían esos bonos. el señor Massa, poco antes de irse de su gestión en el Ministerio de Economía, ayer nomás, Sí. año 2022, esto es muy técnico, decidió reempalmar el PBI a los fines de estipular lo que se pagaría del cupón PBI, que fue un incentivo que se le dio a los acreedores para entrar al canje de la deuda 2005 por parte de Nielsen y Lavagna. Fíjate vos de dónde se arrastra, que paga si el país crece o no. Decidió empalmarlo en un año, no importa cuál, sin expediente, sin fundamento, en un solo día, empalmar al año en el cual Argentina, ni bien empieza a crecer, tendría que pagar a lo largo de 2-3 años 20.000 millones de dólares. Oh, Ese sí, año en el cual se empalmó no tiene absolutamente tal nada que cual. ver con las estadísticas. Eh, Posteriormente, el señor Massa fue contratado por los acreedores buitres que hicieron el juicio. Ariel, ¿A yo me vos te acuerdo, parece? no, por supuesto, Ariel, me acuerdo que en el 2007, cuando se produce esta intervención, como vos bien decís, gobierno de Néstor Kirchner, el riesgo país argentino estaba a nivel similar al de Uruguay y de Brasil, cerca de los 200 puntos. Hoy estamos en 750 y no podemos bajar. Pero aparte de eso, la prueba evidente de que había manipulación era que los IPC provinciales seguían haciendo su trabajo en algunas provincias y la diferencia se marcaba mes a mes todo el tiempo y El Banco además Central y las y el Ministerio paritarias de Trabajo me pedían a mí los datos del claro, PBI. y las paritarias se regían por El los señor IPC. Kicillof y el señor Álvarez Agís destruyeron la documentación por la cual se probaba que contrataban consultoras para la estimación del PBI. Eso te iba a A decir, ese nivel de hipocresía se llegó. que las Tremendo. paritarias, o sea, nadie le creía al IPC oficial y las paritarias se regían por los IPC alternativos. Sí, todo esto es conocido. Y Lo que yo creo que una persona o un conjunto de personas que quiebran el Banco Central, quiebran el sistema previsional, tienen que ser enjuiciados como corresponde. a cambio de eso, Guillermo Moreno despierta pasiones entre cierta juventud y anda saltando de un canal de streaming a otro. Eso es muy notable también, ¿no? Mira, independientemente de la ideología de cada uno, si vos, para sostener tu pensamiento político y tu ideología, tenés que mentir, discúlpame, a otra cosa. Algo no Ariel, funciona ahí. Ariel Korenberg, economista, ex INDEC y como habrán visto, una persona muy cercana a quienes sufrieron la gestión que hoy la justicia admite, manipuló, falseó ilegalmente los datos del país, los datos vitales para tomar decisiones sobre todos los temas, desde la pobreza al PBI, a la indigencia, a la inflación. Ariel, gracias por estar con nosotros una vez más. Un gustazo. Un saludo a todos. Encontranos como